El Instituto Celestial de Estudios Galácticos, famoso por su plan de estudios interestelar, se encontraba en el vibrante mundo de Cien, un planeta conocido por sus cielos impresionantes y su tecnología avanzada. El instituto atraía a académicos y estudiantes de todo el universo, cada uno ansioso por descubrir los misterios de la existencia. Entre sus estudiantes actuales había 5 individuos particularmente curiosos. Six, un tecnómano alto y desgarbado del mundo mecánicamente avanzado de Gorta. Lila, una empática con piel azul brillante del planeta acuático Aquari. Varn, un pirocinético musculoso del paisaje Molton de Ignis. Nara, una hidrocinética serena de las extensiones congeladas de Borealis y Tix. Un cambiaformas camaleónico del gigante gaseoso Olaris. En su clase de Historia Galáctica, los estudiantes examinaron con entusiasmo el catálogo planetario, una proyección holográfica masiva que detallaba millas de mundos que habían visto. Paisajes urbanos en expansión de Megapolis Prime a los Serene Gardens de Flora Nova. Sin embargo, una entrada les llamó la atención por su falta de detalles. Tierra. La entrada estaba marcada con una clara advertencia de fuera de los límites, y la mayor parte de la información estaba censurada. Los pocos detalles visibles eran crípticos, haciendo referencia al Tratado Intergaláctico 412b y notando el estado del planeta como una zona prohibida. Esto despertó la curiosidad de los estudiantes. Habían oído historias de mundos prohibidos, pero la Tierra era única en su completo aislamiento. ¿Por qué estaba fuera de los límites? ¿Qué pasó allí? Las preguntas sin respuesta les carcomían la mente. Después de la clase, se acercaron a su maestro, el enigmático profesor Quarks. Una figura alta y delgada con cabello plateado y ojos hundidos, los Quarks tenían una reputación de ser a la vez conocedores y crípticos. El profesor: ¿por qué está la Tierra fuera de los límites? ¿Varn?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Quark los miró, su expresión ilegible. Algunos lugares están prohibidos por buenas razones, él respondió. La voz midió la historia de la Tierra, es una de ellas. No está solo fuera de los límites, está en cuarentena. Deje que eso es suficiente para satisfacer su curiosidad, pero no fue suficiente. Las palabras del profesor solo profundizaron su intriga. Decidieron tomar el asunto en sus propias manos esa noche. Bajo el pretexto de observar las estrellas, se reunieron en el observatorio del instituto. El observatorio, una enorme cúpula con una vista clara de la galaxia, albergaba algunos de los equipos más avanzados del universo, incluida la red estelar, una poderosa red capaz de acceder a información de todo el cosmos. Varn, con su experiencia tecnológica, tomó la iniciativa. Interactuó con la red estelar. Sus dedos bailaron por la consola mientras eludía los protocolos de seguridad, ya sensible a las ondas emocionales. Vigilaba para asegurarse de que permanecieran sin ser detectados. Nara y Tix brindaron apoyo usando sus habilidades únicas para manipular el entorno y ocultar su presencia. Después de varios minutos tensos, accedieron a una sección restringida titulada Proyecto Cronos Earth. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, con los ojos abiertos con anticipación. El archivo contenía datos dispersos, muchos de ellos corruptos o censurados. Juntaron fragmentos de la historia de la Tierra, un planeta repleto de vida diversa, una especie llamada humanos, que había logrado avances tecnológicos notables y una serie de eventos que llevaron al desarrollo de una tecnología conocida como flujo cuántico. El flujo cuántico fue descrito como una fuente de energía innovadora, capaz de manipular el tiempo y el espacio. Los estudiantes leyeron con asombro mientras descubrían registros de los éxitos iniciales de la humanidad, seguidos de informes cada vez más siniestros. La entrada final fue escalofriante: el evento, una anomalía catastrófica provocada por el resultado de la experimentación, con flujo cuántico, inestabilidad temporal, reversible, protocolo de emergencia, promulgado toda la vida, colocado en éxtasis planeta. Declarado fuera de límites indefinidamente, la sala quedó en silencio,
mientras la gravedad de su Discovery se instalaba. Los estudiantes intercambiaban miradas inquietas. El aislamiento de la Tierra no fue solo una precaución, era una medida de contención. Las implicaciones eran aterradoras. El flujo cuántico había causado una perturbación temporal tan severa que todo el planeta fue puesto en cuarentena. Su población fue puesta en estasis para prevenir más daños. Six, rompió el silencio su voz temblorosa. Tenemos que saber más. ¿Y si hay una manera de arreglarlo? ¿Y si todavía hay algo ahí? Ya dudó, pero no se nos permite ir allí. Está prohibido por alguna razón Tix, que había estado en silencio. ¿Hasta ahora habló prohibido o no? No podemos ignorar esto. Necesitamos entender qué pasó y por qué la decisión no fue fácil. Pero su sed colectiva de conocimiento ganado AG ganó embarcarse en una misión no autorizada a la Tierra. El plan era simple, usarían una vieja nave de investigación, la Starlight Voyager, ubicada en el astillero desmantelado de la Academia La Nave. Aunque obsoleta, todavía funcionaba y estaba equipada con tecnología de camuflaje avanzada. Cuando dejaron el observatorio BN, se detuvo y se volvió hacia los demás. Si estamos haciendo esto, debemos estar preparados sin errores, sin vuelta atrás, asintieron. De acuerdo, el peso de su elección pesaba sobre sus hombros, sabían los riesgos, expulsión, castigo, o peor, pero el atractivo de lo desconocido, la oportunidad de descubrir un misterio prohibido era demasiado fuerte para resistirlo. Pocos sabían que su viaje no solo revelaría el oscuro pasado de la Tierra, sino que también pondría a prueba su coraje, amistad y comprensión del universo. La suerte estaba echada. Al día siguiente emprenderían un viaje que podría cambiar todo lo que sabían sobre la Tierra y el cosmos. Por ahora, regresaron a sus dormitorios sin poder deshacerse de la sensación de que acababan de dar el primer paso en un mundo mucho más grande, lleno de peligros y secretos, más allá de sus más locas imaginaciones. Los estudiantes planean visitar la Tierra. Era audaz y estaba llena de peligros, pero su curiosidad y sed de conocimiento superaron sus miedos. La noche anterior a su partida, se encontraron en una sección abandonada de la academia, lejos de miradas indiscretas. El Starlight Voyager se encontraba frente a ellos. Un modelo más antiguo de nave espacial con un elegante diseño aerodinámico y un brillo metálico opaco. Aunque estaba anticuado, tenía reputación de resiliencia y estaba equipado con un cómodo sistema de camuflaje perfecto para su misión encubierta. Varn, el experto en tecnología, se puso a trabajar rápidamente comprobando los sistemas de la nave y asegurándose de que todo estaba operativo, los motores están bien, el soporte vital es estable y los sistemas de capucha están en línea informados. Un dejo de emoción en su voz. Los demás se ocuparon de los preparativos, ya vendidos suministros, que incluían comida, botiquines médicos y equipo de escaneo. Nara verificaron 2 veces sus sistemas de navegación trazando un curso que evitaría áreas monitoreadas del espacio. Six, revisaron los datos que tenían sobre la tecnología de flujo cuántico de la Tierra, con la esperanza de entender más una vez que llegaran Tix, siempre adaptable, se familiarizaron con los controles de la nave, listos para ayudar donde sea necesario, cuando abordaron el Starlight Voyager. La gravedad de su decisión se instaló. Estaban a punto de desafiar una prohibición galáctica, arriesgándose a consecuencias severas. Pero el misterio de la Tierra y el enigma del evento los impulsaron con una verificación final y una respiración profunda. Six inició la secuencia de lanzamiento. La nave hizo zumbar sus motores, ronroneando suavemente. Mientras despegaba del suelo se activaba el dispositivo de camuflaje, haciendo que la nave fuera invisible para los sistemas de vigilancia de la Academia. Cuando abanjaron la atmósfera de Siron, una sensación de exaltación y temor los invadió. El viaje al sistema solar de la Tierra sin incidentes, pero tenso, los estudiantes mantuvieron un perfil bajo, evitando las rutas espaciales principales y manteniendo la comunicación al mínimo. Pasaron su tiempo revisando la historia de la Tierra, practicando sus roles y preparándose para cualquier posible escenario,
estaban particularmente preocupados por el extraño campo de energía reportado alrededor de la Tierra, conocido como el velo temporal, una barrera supuestamente creada por la anomalía del flujo cuántico. Al ingresar al sistema solar, los estudiantes se maravillaron al ver planetas distantes, y el resplandor brillante del Sol era una vista diferente a cualquier otra que habían visto, llena de una belleza única y una sensación inquietante. Silencio mientras se acercaban a la Tierra. Los sensores de la nave detectan el velo temporal. Ya con su sensibilidad a las energías, sintió una extraña sensación de hormigueo. La energía aquí es diferente. Es como si toda el área estará cargada con algo antinatural. Observar su voz silenciosa. Barn se acercó la nave al velo analizando los datos. Parece ser una combinación de distorsiones temporales y espaciales, explicadas. Pero parece que podemos evitarlo si hacemos coincidir el patrón de frecuencia. Los estudiantes trabajaron juntos para calibrar los sistemas de la nave. Tix monitoreó las fluctuaciones de energía mientras Nara y Six ajustaban los emisores de frecuencia de la nave. Después de varios momentos tensos, encontraron la configuración correcta. La Starlight Voyager vibró levemente al pasar a través del velo temporal. La vista exterior cambiando brevemente, como si el universo mismo parpadeara al otro lado del velo. La Tierra se alzaba grande, un hermoso orbe azul y verde, pero como descendieron las ciudades que alguna vez fueron prósperas, ahora estaban cubiertas de vegetación. Los edificios se derrumbaban bajo el peso del tiempo, el aire estaba quieto y el silencio era ensordecedor. Aterrizaron en lo que parecía ser una enorme metrópolis, ahora una ruina inquietante de lo que era al salir de la nave. Los estudiantes quedaron impactados por la atmósfera inquietante. La ciudad era un pueblo fantasma lleno de restos de una civilización vibrante. Los vehículos estaban abandonados y las vallas publicitarias electrónicas parpadeaban con mensajes rotos. Las calles estaban cubiertas de musgo y enredaderas. La naturaleza lentamente recuperaba el paisaje urbano. Era hermoso y melancólico, un testimonio de la impermanencia incluso de las sociedades más avanzadas. Mientras exploraban se encontraron con fenómenos extraños. El tiempo parecía fluir de manera diferente en ciertas áreas. Vieron cómo las plantas crecían y se marchaban en minutos, y las sombras se movían en patrones extraños percibidos, ecos de emociones pasadas, impresiones, fugaces de miedo, dolor y confusión. Es como si este lugar estuviera atrapado en un bucle repitiendo fragmentos del pasado. Murmuró su voz resonando en las calles vacías. Se dirigieron a una instalación subterránea que habían identificado a partir de los escáneres de la nave. Parecía intacta, escondida debajo de las ruinas. La entrada estaba marcada con un símbolo descolorido, posiblemente un emblema gubernamental o científico en el interior. El aire era frío y estéril, un marcado contraste con el mundo en análisis sobre la instalación. Estaba llena de tecnología avanzada, parte de ella todavía operativa. A medida que se aventuraban más profundamente, encontraron una gran cámara llena de cápsulas. Cada cápsula contenía un humano, aparentemente en estasis, sus rostros pacíficos como si estuvieran durmiendo. El descubrimiento fue impactante. La población de la Tierra no había desaparecido. Fueron preservados en éxtasis, posiblemente como una medida contra los efectos de la anomalía del flujo cuántico. Los estudiantes intercambiaron miradas, atónitas la enormidad de la situación. Al caer en la cuenta de que esto era un criosueño a escala planetaria, un último esfuerzo para salvar a la humanidad de una catástrofe invisible, mientras examinaban las cápsulas, el AI eco de la nave los alertó de una transmisión entrante. La señal era débil y distorsionada pero inteligible. Se escuchó una voz crepitante con interferencia. Presencia no autorizada detectada. Este es el Dr. Orión del Consejo Intergaláctico. Debe irse inmediatamente. La cuarentena de la Tierra está en lugar. Por una razón.
no interfiera. La advertencia les envió escalofríos por la espalda. El mensaje del doctor Orión fue claro y urgente, sin dejar lugar a interpretación. Estaban invadiendo terreno prohibido y sus acciones podrían tener consecuencias imprevistas. Los estudiantes se reagruparon rápidamente. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, habían venido en busca de respuestas, pero se habían encontrado en medio de una situación delicada y peligrosa mientras regresaban a la nave. Un temblor sacudió el suelo. La anomalía del flujo cuántico se estaba reactivando, atraídos por la presencia del Starlight Voyager y su tecnología avanzada. El aire brillaba con extrañas energías y la realidad misma parecía ondular sin tiempo que perder. Abordaron la nave activando el dispositivo de camuflaje y los propulsores de emergencia. Despegaron justo cuando el suelo debajo comenzaba a deformarse y retorcerse, escapando de la creciente influencia de la anomalía a medida que salían. ¿Exactamente cómo era el flujo cuántico? ¿Se podía revertir la anomalía y qué papel jugaban el Dr. Orión y el Consejo Intergaláctico en este misterio? Al regresar al Instituto Celestial, sabían que enfrentarían graves consecuencias por su viaje no autorizado. Habían desafiado las reglas y descubierto un conocimiento prohibido, pero también habían presenciado una tragedia. Congelados en el tiempo, las implicaciones de su descubrimiento pesaban mucho sobre ellos, una carga que llevarían cuando se enfrentaran a las autoridades de la academia por ahora. Permanecieron en silencio sobre su viaje. Sabían que la verdad que habían descubierto era peligrosa y delicada. Habían vislumbrado un secreto prohibido del universo que puso a prueba su coraje, intelecto y comprensión. El misterio de la Tierra y el flujo cuántico seguía sin resolverse. Un rompecabezas que los perseguiría mucho después de que regresaran a sus estudios, pero una cosa era segura. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas a su regreso al Instituto Celestial de Estudios Galácticos. Los 5 estudiantes fueron detenidos inmediatamente y separados para cuestionar la seguridad de la academia, habían sido alertados de su salida no autorizada y posterior reingreso activando un protocolo de emergencia. Los pasillos de la academia, que alguna vez fueron familiares, ahora se sentían fríos y poco acogedores mientras eran escoltados a cámaras aisladas. La gravedad de sus comenzó a asentarse ensombrecida por las inminentes consecuencias de su viaje prohibido. El profesor Quarks, junto con un panel de funcionarios de alto rango de la academia y representantes del Consejo Intergaláctico, convocaron una reunión de emergencia, los estudiantes sentados en semicírculo ante el imponente panel. Sintieron el peso de la situación. La sala estaba en silencio, el aire estaba denso de tensión. El doctor Orión, una figura alta, con una expresión severa y ojos penetrantes, estaba en el centro. Su presencia exigía atención, y su voz era aguda cuando se dirigió a ellos. Han cometido una grave violación de la ley intergaláctica al violar la cuarentena de la Tierra. Las consecuencias de tus acciones podrían haber sido catastróficas. Los estudiantes escucharon en silencio. Sus expresiones eran una mezcla de culpa y desafío. Sabían que habían roto las reglas, pero también creían que sus acciones estaban impulsadas por un deseo genuino de entender la verdad. Six, cuando el líder de la DAO habló en voz alta, con calma, entendemos la gravedad de lo que hemos hecho, pero necesitábamos saber que encontramos humanos en éxtasis y nos encontramos con la anomalía del flujo cuántico. Merecemos saber por qué la Tierra fue sellada y qué sucedió realmente. La mirada del doctor Orión se suavizó levemente y dijo, «Muy bien, te mereces una explicación». Hizo un gesto y apareció una pantalla holográfica que mostraba una cronología de eventos relacionados con la Tierra. Los estudiantes observaron atentamente mientras comenzaba a desentrañar el misterio. Hace siglos, la Tierra era un mundo próspero, con una población conocida como humanos que habían logrado avances tecnológicos y culturales notables. Descubrieron el flujo cuántico, una forma de energía que podía manipular el tejido. De la realidad inicialmente se utiliza para propósitos nobles, curar enfermedades, mejorar la vida y explorar el universo. Sin embargo, como muchas tecnologías poderosas, se convirtió en un arma de doble filo.
El doctor Orión hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se hundiera en la pantalla y cambió a escenas de ciudades caóticas desmoronándose, al mismo tiempo distorsionándose y la gente huyendo en pánico. El evento continuo fue una consecuencia no deseada de la experimentación de la humanidad con el flujo cuántico. Intentaron aprovecharlo a una escala masiva con el objetivo de trascender los límites del espacio y el tiempo, pero calcularon mal. La energía se volvió inestable, creando distorsiones temporales que amenazaban con desentrañar la misma realidad. La pantalla holográfica mostraba imágenes de la Tierra siendo consumida por anomalías temporales con regiones enteras atrapadas en bucles temporales o envejecimiento acelerado. El Consejo Intergaláctico, observando desde la distancia, se dio cuenta del peligro que representaba no solo para la Tierra, sino para el continuo espacio-tiempo circundante, para evitar la anomalía. De propagarse y causar daños irreparables, el Consejo promulgó un protocolo de emergencia 412b. Los habitantes de la Tierra fueron colocados en éxtasis. El planeta fue sellado con el velo temporal, y todo el incidente fue clasificado. La esperanza era que con el tiempo se pudiera encontrar una solución para estabilizar el flujo cuántico y revivir el planeta. La sala quedó en silencio. Los estudiantes absorbieron la revelación lidiando con la enormidad de la situación. Habían descubierto un capítulo trágico en la historia de la galaxia, uno que había sido mantenido oculto por el bien mayor. Ella, con voz temblorosa, preguntado si hay alguna manera de revertir los efectos para salvar a la gente en estasis. El doctor Orión la miró con su expresión sombría. Esa es una pregunta con la que hemos estado lidiando durante siglos. La anomalía del flujo cuántico. No se parece a nada que hayamos encontrado, es una alteración fundamental de la realidad y nos faltan los medios para revertirla de manera segura, sin arriesgarnos a más daños. El Consejo continúa investigando y monitoreando la situación, pero el progreso es lento. Por ahora, la cuarentena de la Tierra sigue siendo la única solución viable para los estudiantes. Sintieron una profunda sensación de pérdida y desamparo, que habían esperado que su viaje les trajera respuestas, quizás incluso una manera de ayudar. En cambio, se encontraron confrontados con una cruda realidad. El destino de la Tierra estaba sellado, y había poco que podían hacer. Profesor Quarks, que habían estado en silencio durante la explicación, finalmente hablaron. Han aprendido una lección valiosa, una con la que muchas civilizaciones antes que ustedes han luchado. La búsqueda del conocimiento conlleva una gran responsabilidad. La tragedia de la Tierra es una historia de advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada y los límites de nuestra comprensión. El panel concluyó la reunión deliberando sobre el castigo de los estudiantes, dada la gravedad de sus acciones. La expulsión y el posible encarcelamiento estaban sobre la mesa. Sin embargo, el doctor Orión, reconociendo su genuina curiosidad y los conocimientos que habían adquirido, propuso un enfoque más indulgente. Los estudiantes se enfrentarían a un período de prueba durante el cual se les prohibiría cualquier actividad fuera del mundo. Además, se les exigiría que participaran en un programa especial de investigación bajo estricta supervisión para estudiar el flujo cuántico y los fenómenos relacionados. Los estudiantes aceptaron su castigo. Agradecidos por la oportunidad de continuar sus estudios, sabían que habían cometido un error, pero también sentían un sentido del deber de contribuir a la comprensión del flujo cuántico. Y tal vez un día encontrar una manera de ayudar a la Tierra. Cuando dejaron la sala de reuniones con el peso de su viaje, aún sobre sus hombros, reflexionaron sobre las lecciones que habían aprendido. El misterio de la Tierra no era solo una historia de arrogancia tecnológica, sino un recordatorio del delicado equilibrio entre el descubrimiento y la precaución. La experiencia los había cambiado, profundizando su comprensión del universo y su lugar dentro de él. En sus dormitorios se sentaron juntos en silencio pero unidos, se habían enfrentado a lo desconocido y regresaron.
con conocimiento pero también con una conciencia aleccionadora de las consecuencias de sus acciones. Su viaje a la Tierra había sido una revelación que permanecería con ellos para siempre, y mientras miraban las estrellas a través de la ventana de su dormitorio sabían que su búsqueda de conocimiento estaba lejos de terminar. Ellos seguirían buscando respuestas pero con un nuevo respeto por los misterios que estaban más allá de su comprensión.